Vamos a discutir una de las herramientas matemáticas más importantes de toda la física, que son los vectores. El vector es un objeto matemático, así que al igual que un número o al igual que una función, el vector es un objeto matemático que utilizamos para crear modelos de cantidades físicas y esos modelos pues, nos permiten contestar preguntas acerca de esos sistemas físicos y ¿verdad? Llegar a predicciones acerca de cómo se va a comportar ese sistema físico en el futuro. Bien, pues lo que hace los vectores tan importantes en la física es que son excelentes objetos matemáticos para crear modelos de cantidades que tienen una dirección asociada a ellas. Hay cantidades que acostumbramos a utilizar que no están asociadas a ninguna dirección. Como por ejemplo la temperatura de un cuarto, pues uno no habla de la temperatura en ninguna dirección, sino simplemente la temperatura es tal. Pero sí hay cantidades, como lo sería la velocidad, que tienen una dirección asociada. ¿Verdad? Cuando hablamos de la velocidad de un objeto, no es solamente cuán rápido va, sino también es hacia dónde se está moviendo. Pues todas esas cantidades en la física que tengan una dirección asociada y que la dirección sea importante, van a estar descritas con cantidades vectoriales, con un vector. Ahora, lo que hace que el vector sea tan versátil como objeto matemático y nos permita, ¿verdad? Crear modelos bien útiles de estas cantidades físicas, es el hecho de que el vector tiene una representación geométrica, que son estas flechitas que podemos ver aquí, ¿verdad? Esa flechita, pues por supuesto, describe una dirección, porque hacia donde apunta la cabeza de la flecha, esa es la dirección. Pero, aparte de la representación geométrica, los vectores también tienen una representación algebraica. Y es el hecho de poder combinar estas dos representaciones, la geométrica, que nos da una intuición visual, y la algebraica, que nos da poder computacional. Al poder combinar estas dos representaciones de los vectores, podemos crear modelos muy poderosos de todas las cantidades que tienen dirección. Para comenzar a familiarizarnos con los vectores, vamos a ver cómo funcionan en una dimensión. Los vectores realmente comienzan a ser útiles cuando ya tenemos dos dimensiones o más, pero eso no significa que no se pueden utilizar en una dimensión. Bien, si miramos este objeto, el objeto tiene una velocidad y una aceleración asociados con su movimiento, y en este momento esa velocidad es de 3 metros por segundo y la aceleración es de 10 metros por segundo. Ahora, podemos ver que las dos flechas que dibujé representando esas dos cantidades, la velocidad y aceleración, están apuntando hacia la derecha y tienen unas longitudes. Así que aquí, esta velocidad que está apuntando hacia la derecha, pues tiene una magnitud de 3 metros por segundo. Y esta aceleración que está apuntando también a la derecha tiene una magnitud de 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, pero si comparamos ahora con el objeto en el medio, ese objeto podemos notar unas diferencias. La primera es que si comparamos la velocidad del primer objeto con la velocidad del segundo, lo primero que notamos es que la dirección es opuesta. La dirección del objeto aquí es hacia la derecha y la dirección del objeto aquí es hacia la izquierda. Y claro, como estamos hablando de una dimensión, esas son las únicas dos direcciones posibles, ¿verdad? Derecha o izquierda. Y lo otro que podemos notar es que el vector es más largo. Pues de la forma que eso se manifiesta en las propiedades del vector, es que la magnitud es más grande y el signo es negativo. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que la dirección de ese vector hacia donde apunta está codificado en el signo, mientras que la longitud está codificado en la magnitud. El segundo vector de velocidad es más largo porque tiene una magnitud más grande de 10 versus 3,
y es negativo porque apunta en la dirección opuesta, apunta hacia la izquierda. De la misma forma, si comparamos las aceleraciones del primer objeto y del segundo, la aceleración del primer objeto es más larga porque tiene una magnitud más grande, de 10 versus 2. Y si vamos al tercer objeto, podemos ver que en ese caso, tanto la velocidad como la aceleración son negativas, porque ahí las dos están apuntando hacia la izquierda, y sus longitudes pues son un punto intermedio entre las cantidades más grandes y las más pequeñas. Bien, y aquí podemos ver entonces por qué los vectores no se tienden a utilizar en una dimensión, aunque sí se podría. Es porque todo lo que el vector nos dice se puede capturar en la magnitud y el signo de la velocidad del objeto. ¿Verdad? En el caso de la velocidad, si la velocidad es positiva, pues hacia la derecha, y si es negativa, es hacia la izquierda. Y como esas son las únicas dos direcciones posibles, pues no necesitan nada más que eso. Con el signo ya tú puedes determinar cuál es la dirección. Ahora, en dos dimensiones no es tan sencillo el asunto, y por eso entonces es que necesitamos el poder de los vectores. Como mencioné anteriormente, el vector es un objeto matemático que tiene múltiples representaciones. Esto de tener múltiples representaciones no es nada raro en un objeto matemático y es algo que hemos visto muchas veces anteriormente. Por ejemplo, los números sabemos que los podemos representar de forma racional como una fracción o de forma decimal. Así que este número y este otro número son el mismo número, ¿verdad? Sabemos que estos dos números representan el mismo número, pero estamos representando ese mismo número de dos formas distintas. Y de la misma forma, las funciones las podemos representar de una forma algebraica, en cuestión de una fórmula, y también las podemos representar de una forma más geométrica, en cuestión de una gráfica. Así que lo que estoy diciendo aquí acerca de los vectores es que con ellos pasa lo mismo. Los vectores los podemos ver desde un punto de vista más geométrico como una flecha que tiene una magnitud representado en su longitud, la magnitud, y que tiene una dirección representado por un ángulo con respecto a unos ejes. Pero también tenemos una representación que llamaremos la representación analítica o por componentes, en donde vamos a mirar un vector como una combinación de dos otros vectores en las dos dimensiones de X y Y. Así que lo vamos a ver como una combinación de una componente en X y una componente en Y. Bien, pues al igual que cuando aprendimos acerca de los números en forma de fracción y en forma decimal, uno poder trabajar con esos números con facilidad, para uno lograr eso, uno tenía que tener la habilidad de intercambiar entre esas dos representaciones, ¿verdad? O sea, si te dan esta fracción, pues poder cambiarla a la forma decimal, y de la misma forma, si dan la forma decimal, pues poder cambiarla a la forma fraccionaria. Pues aquí es lo mismo. El secreto de poder trabajar con el vector eficientemente y poder resolver problemas que tienen que ver con vectores es saber moverse eficientemente entre estas dos representaciones. Que si uno tiene la representación geométrica, uno sepa cómo llegar a la analítica. Y si uno tiene la representación analítica, que uno sepa cómo llegar a la geométrica. Y aprender a intercambiar entre estas dos representaciones es lo que nos va a ayudar a entender realmente cómo funciona el vector. Vamos a describir un poco más a fondo la representación geométrica de un vector. La representación geométrica representa el vector como una flecha y esa flecha tiene una magnitud. La magnitud es un valor, que siempre va a ser positivo, que representa la longitud del vector.
Así que aquí tenemos tres vectores, los vectores A, B y C. Y esos vectores tienen tres magnitudes distintas. Un vector tiene una magnitud de 10, el otro de 7 y el otro de 3. Y podemos ver que esto está representado en la longitud. El vector cuya magnitud es 10 es más largo que el vector cuya magnitud es 7, el cual es más largo que el vector cuya magnitud es 3. Y la otra cantidad que define a un vector es su dirección. La dirección lo podemos ver en términos del ángulo hacia donde apunta ese vector. Y ese ángulo pues, puede estar dado en grados o en radianes. Aquí podemos ver que tengo tres vectores A, B y C. Y esos tres vectores están apuntando en direcciones distintas. El primer vector, que tiene un ángulo de 0, está apuntando hacia la derecha. El segundo vector, que tiene un ángulo de 90, está apuntando hacia arriba. Y el tercer vector tiene un ángulo de 225 y está apuntando pues a una dirección que es a la izquierda y también hacia abajo. Ahora, la otra forma de representar un vector, la representación analítica, expresa el vector como una combinación de vectores en las dos dimensiones distintas x y y. Así que aquí tengo representados dos vectores, el vector A y el vector B. Este es el vector A y este de acá es el vector B. Pero ese vector se representa en términos de cuánto contribuye en la X y cuánto contribuye en la Y. Por ejemplo, el vector A, podemos ver que para formar este vector, uno se tiene que mover 1, 2, 3, 4, 5 espacios en la X y 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios en la Y. Pues por esa razón, la representación analítica de ese vector es 5 y esa Y representa que es la componente en X y 6 y esa J representa que es la componente en Y. De la misma forma, el vector B tiene 2 espacios hacia la izquierda y 7 espacios hacia abajo. Pues por esa razón ese vector B tiene negativo 2 en la componente en X y negativo 7 en la componente en Y. Aquí nos conviene hacer un pequeño paréntesis para repasar rapidito las funciones trigonométricas básicas y cómo se calculan para un triángulo rectángulo. Así que aquí tengo un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, este ángulo de aquí, y ese triángulo tiene un ángulo θ y tiene los tres lados que son A y B, los dos catetos, y la hipotenusa que es C. Bien, pues queremos calcular el seno de ese ángulo, el coseno de ese ángulo y el tangente de ese ángulo. Para ese triángulo que está ahí. Y para eso recordamos esta técnica mnemónica que nos ayuda a recordar cómo son las definiciones. El seno es opuesto sobre hipotenusa, de ahí que viene el SO. El coseno es adyacente sobre hipotenusa, de ahí viene el K. Y tangente es opuesto sobre adyacente, de ahí viene el TOA. Bien, pues si nosotros nos paramos en el ángulo cuyo seno, coseno y tangente queremos calcular, pues podemos identificar cuáles son opuesto y adyacente en torno a ese ángulo. El opuesto a ese ángulo es el que está al otro lado, que sería B en este caso, y el adyacente es el otro cateto, el que toca ese ángulo, que sería A. Así que seno, al ser opuesto sobre adyacente, perdón, opuesto sobre hipotenusa, sería B sobre C. Y coseno, al ser adyacente sobre hipotenusa, sería A sobre C. Y tangente, al ser opuesto sobre adyacente, sería B sobre A. Ahora, quiero enfatizar que la definición de cada una de estas funciones depende del ángulo que uno esté mirando. Porque en ese triángulo anterior, el que era opuesto era el B y el que era adyacente era el A, porque estábamos mirándolo desde el punto de vista de ese ángulo que está ahí. Pero si cambiamos ahora de ángulo, si utilizamos el otro ángulo
en ese triángulo, que es el de aquí arriba, aquí estoy llamándolo alfa, pues desde el punto de vista de este ángulo alfa, el que es opuesto es el A y el que es adyacente es el B. Así que en este caso, si estamos buscando seno, coseno y tangente de alfa, el seno sería A sobre C, el coseno sería B sobre C y el tangente sería A sobre B. Vamos a ver entonces cómo podemos hacer la conversión de un vector expresado en términos de magnitud y dirección a la expresión en componentes. Es decir, vamos a ver aquí cómo vamos a convertir un vector en su expresión geométrica a su expresión analítica. Y para eso, lo que tenemos que notar es que si nosotros colocamos un vector con sus componentes en el mismo plano, lo que se forma es precisamente un triángulo rectángulo, ¿verdad? Aquí tenemos el vector A y sus dos componentes, la componente en X y la componente en Y, forman un ángulo de 90, así que entre los tres forman un ángulo rectángulo y eso significa que podemos aplicarle a ese triángulo rectángulo las funciones trigonométricas. Así que aquí en este triángulo, si yo aplico el seno de ese ángulo, el seno sería el opuesto, que es la componente en Y, dividido entre la hipotenusa, que es la magnitud de ese vector, porque la magnitud representa la longitud de ese vector. Y de la misma forma, si yo saco el coseno de ese ángulo, sería adyacente, que sería la componente en X, dividido entre nuevamente la hipotenusa, que es la magnitud del vector. Así que esas dos ecuaciones, si las despejamos para X y Y, podemos ver que obtenemos una expresión para la componente en X en términos de la magnitud y el coseno, y obtenemos una expresión para la componente en Y en términos también de la magnitud y el seno de esa dirección. Ahora, yendo al ángulo, al caso del vector B, en el vector B de la misma forma, si nosotros sacamos el seno de ese ángulo alfa, sería opuesto sobre adyacente, tendríamos eso, y si sacamos el coseno, sería adyacente, perdón, en el seno era opuesto sobre hipotenusa. Y en este caso, el coseno es adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Si miramos este ángulo que está aquí, el opuesto es la componente en X y el adyacente es la componente en Y. Pues aquí podemos ver que si despejamos estas dos ecuaciones, obtenemos la componente en X en términos del seno del ángulo y la componente en Y en términos del coseno del ángulo. Bien, pues quiero señalar dos diferencias entre estas componentes del vector A y estas componentes del vector B que son importantes. Lo primero es que en el caso del vector A, la componente en X se obtuvo multiplicando la magnitud por el coseno de la dirección y la componente en Y se obtuvo multiplicando por el seno de la dirección. Mientras que en el vector B fue al revés. La componente en X se obtuvo con el seno del ángulo y la componente en Y se obtuvo con el coseno del ángulo. Pues en general siempre va a ser una de estas dos, ¿verdad? Siempre la X va a ser con el seno o con el coseno y la Y va a ser con el seno o con el coseno. Pero cuál se utilizaría depende de cuál sea el ángulo que se está utilizando. Porque en este caso, si hubiésemos utilizado este otro ángulo, pues hubiese quedado al revés. Hubiese quedado que la adyacente era la Y y el opuesto era la X. Así que tienen que tener mucho cuidado de saber en base al ángulo que están utilizando, pues cuál va a ser el correcto. ¿Va a ser la X con el coseno o la X con el seno? Eso es lo primero. Lo segundo es que por supuesto aquí tenemos dos signos negativos y esos signos negativos yo los coloqué a mano prácticamente. O sea, los coloqué en base a mi conocimiento de dónde es que está apuntando ese vector. ¿Verdad? Utilizando SOHCAHTOA, pues llegamos a la magnitud, pero sabemos que tiene que ser negativo
porque esa X apunta hacia la izquierda, ¿verdad? Ese vector, si vemos, es hacia la izquierda y hacia abajo. Pues si es hacia la izquierda, la X tiene que ser negativa. Y si es hacia abajo, la Y también tiene que ser negativa. Así que en general, para uno convertir un vector dado con magnitud y dirección a componentes, a la representación analítica, tenemos que multiplicar la magnitud del vector por el coseno y el seno del ángulo para obtener esas componentes X y Y. Y cuál va a ser coseno y cuál va a ser seno va a depender de cuál sea el ángulo exacto que se está utilizando. Y el signo se tiene que colocar dependiendo de cuál sea esa dirección que tiene el vector, ¿verdad? Si sabemos que el vector está apuntando hacia la izquierda, la X va a ser negativa. Si sabemos que está apuntando hacia abajo, la Y va a ser negativa. Y ahora vamos a ver cómo podemos obtener la magnitud y dirección de un vector si conocemos sus componentes. Es decir, si tenemos la representación analítica del vector, pues cómo podemos con eso obtener la representación geométrica. Pues, nuevamente, ¿verdad? La relación que vamos a utilizar sale de mirar el triángulo que se forma entre las dos componentes y el vector como tal. Y como habíamos mencionado, esto es un triángulo rectángulo. Y si recordamos, el triángulo rectángulo satisface el teorema de Pitágoras, que nos dice que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Así que utilizando esta misma ecuación, pero despejada para la magnitud de A, si está elevada al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada en ambos lados. Y aquí obtenemos la magnitud de A, ¿verdad? Donde la raíz cuadrada pues es la positiva, porque las magnitudes por definición son positivas. Y ahí pues ni más ni menos, ¿verdad? Si uno tiene las componentes de un vector, ¿cuál es su magnitud? Su magnitud es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado sumadas. Eso es. Para obtener la dirección es un poco más difícil, porque vamos a ver de dónde sale esta relación que tengo aquí con el tangente inverso. Nuevamente, si miramos el triángulo, podemos ver que el tangente de ese ángulo, el tangente sería componente en Y sobre componente en X, ¿verdad? Porque es opuesto sobre adyacente. Y si sacamos tangente inverso, pues podemos decir, ok, pues tangente inverso AY entre AX. Y ya tenemos el ángulo. Pero no es tan sencillo como eso, porque la función tangente inverso hay que tener mucho cuidado cuando uno lo utiliza, por el hecho de que uno se ve obligado a restringir el dominio del ángulo cuando uno utiliza el tangente inverso. Nada, todos esos detalles, ¿verdad? Del cuidado que hay que tener con el tangente inverso. Podemos simplificar un poco ese asunto si en vez de tratar de calcular directamente el ángulo, lo hacemos a través del ángulo de referencia. Así que aquí, como pueden ver, tengo casi la misma ecuación a la que llegamos ahora, sacando tangente, pero estamos sacando tangente inverso del valor absoluto de las componentes. Esto es para asegurarnos que no haya ningún negativo dentro del tangente inverso. Así que aquí sería tangente inverso de la componente en Y sobre la componente en X, pero sin ningún negativo, ¿verdad? Solamente los valores positivos. Entonces, eso no nos va a dar la dirección per se, pero sí nos va a dar el ángulo de referencia. ¿Y el ángulo de referencia qué es? Es el ángulo que forma un vector con el eje de X más cercano. Ok, lo que quiero decir con eso es, si nosotros miramos este vector que está aquí, su ángulo de referencia es este mismo, el mismo ángulo θ, porque ese es el ángulo más pequeño que forma con el eje de X. Ahora, si miramos aquí el vector B, su ángulo de referencia sería este ángulo que está aquí. Sería este ángulo que está aquí, porque ese es el ángulo más pequeño que forma ese vector con el eje de X. Así que si nosotros aplicamos esta fórmula para ese vector que está ahí, el B, ¿verdad? BY sobre BX, el ángulo que se nos va a dar, ¿verdad? Esa fórmula nos va a dar es este ángulo que está aquí, ese ángulo de referencia. Y de la misma forma, si lo
utilizamos para un vector que está en el segundo cuadrante, el ángulo que nos va a dar es este, porque ese sería el ángulo que forma con el eje de X. Y si lo hacemos para un vector en el cuarto cuadrante, sería este el ángulo de referencia. Así que en la práctica, ¿cómo es que aplicarían esta fórmula para encontrar la dirección del vector? Pues primero la utilizan para encontrar la dirección de referencia, el ángulo de referencia. Entonces dicen, ok, si yo tengo las componentes, yo sé en qué cuadrante está ese vector. ¿Por qué? Porque si la componente en X es positiva y la componente en Y es positiva, eso quiere decir que está en el cuadrante 1. Si las dos son positivas, es cuadrante 1. Si la X es negativa y la Y es positiva, está en el cuadrante 2. Si ambas componentes son negativas, está en el cuadrante 3. Y si la X es positiva y la Y es negativa, está en el cuadrante 4. Sería positivo y negativo. Bien, pues si uno sabe en qué cuadrante está el ángulo y uno sabe el ángulo de referencia, pues ya con eso uno sabe exactamente en dónde está el vector, ¿verdad? Hacia dónde apunta. Si uno sabe que está en el segundo cuadrante y su ángulo de referencia es de 60 grados, pues ya identificamos la dirección exacta de ese vector. O si sabemos que está en el cuarto cuadrante y su ángulo de referencia es de 10 grados, pues sabemos que es hacia aquí y estos son 10 grados. Y listo. De esa forma es que uno obtiene magnitud y dirección de un vector dadas sus componentes. Y aquí entonces resumo lo que llevamos diciendo por los últimos minutos, que es que un vector se puede representar de dos formas. Se puede representar de la forma geométrica, en donde lo vemos como un vector, una flecha, que tiene una magnitud representada por su longitud y una dirección representada por el ángulo. O también podemos ver la representación analítica o la representación por componentes, en donde vemos el vector como una combinación de una componente en X, que es cuánto se mueve en X, y una componente en Y, que es cuánto uno se mueve en Y. Y el secreto de uno poder trabajar eficientemente con los vectores es uno poder intercambiar fácilmente entre estas dos representaciones. Bueno, pues aquí ya tenemos las formas que uno lo puede hacer. Si uno tiene magnitud y dirección, ¿cómo podemos llegar a componentes? Pues utilizando la magnitud por coseno y por seno, y recordando pues que hay que estar pendiente a los signos que podrían cambiar dependiendo de la dirección. Y si tenemos las componentes, ¿cómo podemos obtener magnitud y dirección? Pues utilizando Pitágoras para la magnitud y utilizando el ángulo de referencia para la dirección y teniendo cuidado con cuál es el cuadrante del vector para saber en base a cuál es el ángulo de referencia, pues cuál es la dirección exacta de ese vector. Ya mencionamos que parte de lo que hace los vectores tan útiles en la física es el hecho de que cuentan con una representación geométrica y también cuentan con una representación analítica. Lo otro que hace los vectores tan útiles es que existen ciertas operaciones que podemos hacer con ellos. Ahora, por operaciones me refiero aquí al mismo tipo de operación que nosotros acostumbramos a hacer, ya sea con los números o con las funciones. ¿Verdad? Es esa idea de uno coger un número y mediante cierta operación obtener otro número. Así que, por ejemplo, si nosotros cogemos el número 7 y lo operamos multiplicándolo con el número 3, pues sabemos que eso nos da otro número, 21. Pues de la misma forma, nosotros vamos ahora a operar vectores de cierta forma que vamos a obtener un nuevo vector. Bien, pues la primera operación que vamos a ver es lo que llamamos la multiplicación por un escalar. Y la idea es que nosotros tenemos un vector A y ese vector A se va a multiplicar por un número que no es un vector, simplemente es un número. Un número puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero, pero es un número. Bien, pues si yo les estoy definiendo esta nueva operación, yo les tengo que mostrar cómo esa operación se ejecuta y cómo eso se representa tanto en la representación geométrica
como en la analítica. Así que vamos a comenzar viendo cómo es que nosotros expresamos esta operación de multiplicar por un escalar cuando tenemos un vector representado geométricamente. Bien, pues si nosotros tenemos este vector A que está aquí y nosotros lo multiplicamos por 2, por ejemplo, pues estaremos formando en este caso el vector 2A. ¿Y cómo se forma el vector 2A? Bueno, pues la idea es que ese 2 le cambia la escala a ese vector, y por eso se le llama escalar, por un factor equivalente al número. Así que en este caso, si el número que se está multiplicando es 2, eso lo que nos indica es que este vector se va a duplicar en longitud, sin cambiar su dirección. Por lo tanto, el vector 2A va a ser este vector que tengo aquí, que tiene una longitud igual al doble de la longitud del vector original. Ahora, si multiplicamos un vector por un escalar negativo, el efecto que eso tendrá sobre el vector será ahora sobre la dirección. La dirección de ese vector será la opuesta a la que tiene actualmente, es decir, va a girar 180 grados ese vector. Así que aquí, que estamos formando el vector negativo A, ¿verdad? Porque estoy multiplicando por negativo 1, ese vector negativo A es el vector original, pero 180 grados en la otra dirección, ¿verdad? Está apuntando en la dirección opuesta. Y en este caso, la longitud del vector no cambia, la magnitud no cambia, porque estamos multiplicando por negativo 1, ¿verdad? Así que la magnitud se queda igual, pero el negativo le cambia a esa dirección. Ahora, en el caso de negativo 1/2, ¿qué sucedería? Pues si yo cojo A y lo multiplico por negativo 1/2, el negativo me le invierte la dirección, tal cual lo vimos ahora en el caso de negativo 1, pero también al ser 1/2, eso me acorta la longitud de ese vector a la mitad de lo que era anteriormente. Así que en este caso, el vector negativo 1/2A sería este que está aquí, el que tiene la dirección opuesta al original y también ha tenido un cambio de escala por un factor de 1/2. Es la mitad de la longitud. Bien, y así es como se manifiesta esta nueva operación, la multiplicación por escalares, cuando estamos representando un vector en la forma geométrica. Ahora, si queremos ver cómo se manifiesta cuando tenemos el vector expresado de forma analítica, pues en este caso, vamos a ver, si nosotros tenemos ese vector que tiene a x en su componente en x y a y en su componente en y, pues la operación en este caso va a ser sencillamente multiplicar cada componente por el mismo escalar que está multiplicando el vector. Así que en este caso, el vector que obtenemos de multiplicar nuestro vector a por 2 sería el vector cuya componente en x es 2ax y cuya componente en y es 2ay. O sea, simplemente ese número multiplica cada componente por individual. Y eso es todo. Lo mismo va a suceder en el caso de negativo 1. Si tenemos aquí 6 igual a negativo 1, pues negativo 1 por a, es decir, negativo a, será negativo a x en la componente en x y negativo a y en la componente en y. Y por último, si tenemos negativo 1/2, va a ser lo mismo. Negativo 1/2 a será negativo 1/2 en la componente en x y negativo 1/2 en la componente en y. Y listo. Ahora, quiero señalar, ¿verdad? Que quede bien claro, que estas dos operaciones, no estas dos operaciones, esta operación que se la estoy mostrando desde dos perspectivas, ¿verdad? La perspectiva geométrica y la perspectiva analítica. Pues como habíamos dicho, esas dos perspectivas, esas dos representaciones, son dos representaciones de la misma cosa. Y de la misma forma, esto que está aquí
y esto que está aquí son dos representaciones de la misma operación. O sea, si nosotros cogemos un vector que está expresado en magnitud y dirección, entonces lo expresamos por componentes y hacemos la operación de esta forma que está aquí, va a dar exactamente lo mismo que si simplemente lo hiciéramos con este método. O sea, lo que estoy diciendo es que este método es el mismo expresado de dos formas distintas. Vamos ahora con la segunda operación que podemos hacer con estos vectores, que es de suma importancia para nuestros propósitos, que es la suma de vectores. Ahora, la suma de vectores es completamente análoga a la suma de números, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de sumar dos números? La idea de sumar dos números es que nosotros cogemos dos números, los operamos, ¿verdad? Los sumamos y de ellos obtenemos un tercer número. Así que sumando los números 2 y 3, obtenemos un tercer número que es el número 5. Pues de la misma forma, cuando nosotros sumemos dos vectores, vamos a coger dos vectores A y B, y el resultado de esa suma que vamos a definir ahora va a ser un tercer vector. Bien, pues nuevamente, yo les voy a explicar cómo se efectúa esta suma en las dos representaciones que tenemos del vector, la geométrica y la analítica. Y nuevamente, cuál representación ustedes utilicen para efectuar una suma, al final del día no importa, ¿verdad? El resultado va a ser el mismo, simplemente que se está haciendo el resultado con métodos distintos. Bien, pues para ver cómo es que una suma de vectores se efectúa cuando los vectores están expresados en magnitud y dirección, ¿verdad? En la forma geométrica. De la forma que se hace es lo que llamamos la regla de la punta y la cola. La idea es la siguiente. Nosotros queremos sumar estos dos vectores A más B. Bien, pues lo que hacemos es que cogemos A y luego cogemos B y vamos a colocar la cola de B en la punta de A. Recuerden que un vector se puede mover en el plano. Un vector se puede mover en el plano sin cambiar cuál es el vector. Así que aquí movemos el vector hasta que la cola esté con la punta del primero. Y lo que vamos a llamar la suma es el vector que se forma yendo de la cola del primero hacia la punta del segundo. Así que geométricamente hablando, la suma sería aquí este vector que se forma. En otras palabras, nuevamente, si nosotros queremos sumar dos vectores de forma geométrica, lo que tenemos que hacer es coger la cola de uno de los vectores y colocarlo en la punta del otro. Y luego el vector que se forma yendo de la cola del primero hasta la punta del segundo, este que está aquí, es la suma de esos dos vectores. Y para que vean que el orden no importa, vamos a hacer, ok, en este caso pusimos la cola de B en la punta de A, pero vamos a hacerlo al revés. Vamos a poner la cola de A en la punta de B. Ponemos la cola de A en la punta de B y el vector que se forma es este que está aquí. Ahora, vean que este vector que se formó realmente es el mismo. Este vector y este vector son el mismo vector, porque si los ven, los dos tienen la misma longitud y los dos también apuntan en la misma dirección. Y recuerden, con que tengan la misma longitud y apunten en la misma dirección, significa que son el mismo vector. Bien, así que así es de la forma que podemos sumar vectores cuando están expresados de esta forma geométrica. En el caso de la forma analítica, ¿cómo sería? Bueno, pues tenemos dos vectores. El vector A tiene sus componentes, tiene su componente en X y tiene su componente en Y. Y lo mismo con el vector B. El vector B tiene su componente en X y su componente en Y. Y la suma de estos dos vectores expresados de esta forma es bien sencillo. X se suma con X y eso va a ser la componente en X. Y Y se suma con Y y eso es la componente en Y. ¿Verdad? Nuevamente. Este vector A más B se forma en la componente en X colocando la suma de las componentes en X y en la componente en Y colocando la suma de las componentes en Y. Y ya eso es ni más ni menos. Ahora, nuevamente, si nosotros tenemos dos vectores expresados de esta forma, digamos que los tenemos en forma de componente. Entonces,
como los tenemos en forma de componentes, pues los podemos dibujar en el plano, ¿verdad? Si tenemos que son, digamos, vamos a ver un ejemplo rapidito. Si tenemos que A es 2i más 3j y tenemos que B es i menos j. Vamos a graficar eso rapidito aquí en el plano. Vamos a ver. Sería, vamos a buscar aquí vamos a poner un plano rapidito, un plano pequeño. Un momentito, déjenme colocar esto bien. Vamos a colocar un plano aquí chiquitito. Ok. Pues no, vamos a tener que ponerlo con más. Ahí está. Pues vamos a ver. Si nosotros tenemos estos dos vectores, vamos a ver. 2i más 3j. Eso sería 2 en la x y 3 en la y. Voy a tener que hacer esto un poco más. Ahí estamos. Ok, ahora sí. Podemos hacer este ejemplo rapidito. Si ponemos 2i más 3j, pues sería este vector que está aquí. Este vector que está aquí. Tiene 2 en la x y 3 en la y. Y luego el vector i menos j, que sería 1 en la x y negativo 1 en la y. Bien, pues vamos a ver. Si nosotros sumamos estos dos vectores de la forma que hemos visto aquí en cuestión de componentes, la suma de esos dos vectores, el a más b, sería, vamos a ver, x con x sería 2 más 1. Eso nos va a dar 3. 3i. Y luego y más y. 3 más negativo 1. Eso da positivo 2. Ok, pues si nosotros graficamos este vector que está aquí, 3i más 2j. Eso sería 3 en la x y 2 en la y. Este que está aquí. Pues vamos a ver que este vector que se formó es precisamente el mismo que obtenemos si nosotros ponemos la regla de punta con cola. Vamos a ver, si cogemos aquí el vector b y lo llevamos hasta la punta del vector a, pues precisamente miren lo que sucede. El vector que se forma desde la punta del primero hasta la cola del segundo es el mismo que obtuvimos aplicando esta regla de sumar componente por componente, ¿verdad? Este ejemplo es para ilustrarles que estas dos formas de efectuar la operación de suma son equivalentes. Simplemente que se están efectuando en dos representaciones distintas, pero al final del día dan el mismo resultado. Vamos con la última operación que vamos a ver por el momento, que es la resta de vectores. Y la resta de vectores, el secreto para trabajarla es verla realmente como una combinación de las dos operaciones anteriores. La resta de vectores deberíamos verla como a más, ¿verdad? Con la suma que acabamos de ver, pero la suma con negativo b. Y aquí el negativo b sería b que se ha multiplicado por el escalar negativo 1. Así que en este caso, si queremos efectuar esa resta, pues ¿qué haríamos? Bueno, pues si tenemos a menos b, cogemos a, entonces queremos sumar a con b. Queremos sumar a con b, pero recordemos que aquí no queremos sumar a con b. Queremos sumar a con negativo b. Así que para obtener negativo b, lo que tenemos que hacer es girar b 180 grados. Correcto, así que aquí tenemos negativo b. Negativo b es el b girado por 180 grados. Y ahora sumamos a con b, con negativo b. Así que colocamos aquí punta con cola. Y el vector que se forma, ese es a menos b. Aquí tenemos a más negativo b, que sería a menos b. Y ahora, en el caso anterior, que teníamos a más b, pudimos ver que a más b daba lo mismo que b más a. Al igual que los números, ¿verdad? Los números 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Pero aquí veremos, voy a dar el ejemplo ahora para que vean que b menos a nos va a dar lo mismo que a menos b. Y al igual que los números, ¿verdad? Cuando restamos 4 menos 5 nos da lo mismo que 5 menos 4. Así que vamos a verlo.
Si queremos b menos a, pues cogemos b y a b le tenemos que sumar. Un momentito. Tenemos aquí b menos a. Pues a b le vamos a sumar negativo a. Así que cogemos a, con a vamos a formar negativo a, girando los 180 grados. Así que este que está aquí sería negativo a. Y ahora, si queremos sumar esto, ponemos punta con cola. Vamos a ponerlo punta con cola y mover esto para arriba. Aquí. Y a lo que vamos a llegar es a este vector. Así que si pueden ver, lo que obtuvimos en este caso de b menos a es distinto a menos b, ¿verdad? Porque a menos b está apuntando en esta dirección, mientras que b menos a apunta en esta dirección. Ahora, lo que sí podemos ver es que son opuestos, ¿no? A menos b apunta en una dirección y b menos a apunta en la dirección opuesta. Pues en general eso sí va a ser cierto, ¿verdad? Porque en esencia cada uno es el opuesto del otro, ¿verdad? A menos b, si tú lo multiplicas por negativo 1, lo que obtienes es b menos a. Ahora, viendo cómo se expresa en el caso de por componentes, es simplemente a lo que estamos acostumbrados. Si tenemos a, componente en x, componente en y, y tenemos b, componente en x, componente en y, pues la resta, aquí debería colocar la resta, disculpen. Aquí la resta de a menos b es simplemente ax menos bx en la componente en x y a y menos by en la componente en y. Es decir, al igual que con la suma, aquí se va a restar componente por componente. Bien, pues ya hemos visto que los vectores como objeto matemático tienen bastante versatilidad, ¿verdad? Lo primero es que se pueden representar de dos formas que son complementarias. Se pueden representar de una forma geométrica visual, que nos da esa intuición visual, y también se pueden representar de una forma analítica algebraica, que nos permite hacer cálculos con ellos. Y pues también vimos que esas operaciones, esos vectores permiten unas operaciones. Tenemos ciertas formas de combinar vectores para obtener vectores nuevos. Y esas operaciones que vimos son la multiplicación por un escalar y la suma y la resta de vectores. Bien, pues este sistema que tiene tanta versatilidad, pues sin duda va a tener ciertas propiedades que va a cumplir y que nos van a ser útiles cuando los estemos, ¿verdad?, aplicando. La primera propiedad de los vectores es una que está implícita en lo que hemos visto hasta ahora, pero no la he mencionado hasta el momento explícitamente, que es que existe el vector 0. Visto en cuestión de componentes, el vector 0 tiene componente en x0 y componente en y 0, ¿verdad? ¿Y qué propiedades satisface este vector? Bueno, primero no tiene ninguna magnitud, así que no se puede dibujar como una flecha porque su longitud sería 0, ¿verdad? Es el único vector cuya longitud es 0. No tiene ninguna dirección, ¿verdad? Al no tener una magnitud así que pueda apuntar en ninguna dirección. Y lo que lo caracteriza es que si tú se lo sumas a cualquier vector, te da el mismo vector original, ¿verdad? Si yo sumo a más este vector 0, pues claro, el resultado va a ser el mismo vector a. Al igual que el 0 usual, ¿verdad? El 0 de los números tiene esta misma propiedad. Pues el 0 de los vectores, que es este que está aquí, tiene esa propiedad. Ahora, otra cosa importante es que, al igual que con los números, si nosotros sumamos un vector más el vector opuesto, ¿verdad? Sumamos a más negativo a, eso nos va a dar el vector 0. Listo, pues esa es la primera propiedad que es muy importante de los vectores, que tenemos este 0, de modo que si se lo sumamos a un vector, deja el vector igual, y también si restamos un vector con su opuesto, el resultado es ese vector 0. La próxima propiedad, que ya la habíamos mencionado, es que la magnitud de cualquier vector es un número mayor o igual que 0. Ya vimos que en este mayor o igual, pues ¿cuándo es que va a ser igual? Cuando sea el vector 0, ¿verdad? El vector 0 es el único vector cuya magnitud es igual a 0. En el caso de todos los demás vectores, la magnitud será un número positivo. Y eso lo podemos ver de la definición, porque si tenemos que es raíz cuadrada de componente en x al cuadrado más componente en y al cuadrado, ¿verdad? Recordemos que esta era la forma de calcular la magnitud dadas las componentes de un vector.
Pues fíjense que esto elevado al cuadrado, cualquier número elevado al cuadrado da positivo. Y aquí esto elevado al cuadrado, igual, cualquier número real elevado al cuadrado da positivo. Así que cuando sumemos estos dos números y saquemos la raíz, todo va a ser un número positivo por estos dos cuadrados que están ahí. Próxima propiedad es qué sucede cuando tú le sacas la magnitud a un vector que está multiplicando por un escalar. Y el resultado, ¿verdad? La solución es sencilla. La magnitud de ese vector que ha sido multiplicado por un escalar es igual a la magnitud de ese vector originalmente multiplicado por el valor absoluto de ese escalar. Así que para dar un ejemplo aquí, si nosotros queremos buscar el valor absoluto de negativo 2a, eso sería valor absoluto de negativo 2 por la magnitud de a. Ahora, valor absoluto de negativo 2 es positivo 2. Y claro, tiene que darnos positivo por la propiedad 2. La magnitud de cualquier número es positivo. Así que para eso es que este valor absoluto nos sirve pues para eliminar el negativo de ese escalar. Y por último, esta cuarta propiedad es lo que llamamos la desigualdad del triángulo. Que miren lo que nos dice. Lo que nos dice es que si nosotros le sacamos la magnitud a la suma de dos vectores, eso será menor o igual a la suma de las dos magnitudes de los vectores por individual. Okay. Esta desigualdad la podemos ver de una forma geométrica mejor, así que vamos a verlo de la forma geométrica. Si nosotros tenemos un vector A y tenemos un vector B, pues ya sabemos que si nosotros queremos sumarlos, vamos a moverlos para acá para que se nos haga más fácil. Si los queremos sumar, ¿qué hacemos? Cogemos el vector B, lo colocamos su cola en la punta de A y luego tiramos el vector que va desde la cola de A hasta la punta de B. Este es el vector A más B. Bien, pues una forma de lo que podemos sacar de esta propiedad es que si nosotros miramos la magnitud de A más B, en este triángulo, ¿qué es la magnitud de A más B? Es esta longitud, ¿verdad? Es cuánto mide el vector A más B. Ahora, ¿qué sería aquí este lado de la desigualdad? Pues magnitud de A más magnitud de B sería esta magnitud más esta magnitud. Y entonces ya podemos ver por qué se le llama la desigualdad del triángulo. Porque esto lo que está diciendo es que en cualquier triángulo, si uno suma dos de los lados, la suma de esos dos lados siempre tiene que dar más que el tercer lado. Así que aquí, como estamos sumando estos dos lados, la suma de esos dos lados automáticamente nos tiene que dar mayor que el tercer lado, que es la suma, la magnitud de la suma de esos dos vectores. Ahora, un caso especial importante de esta propiedad es que si esos dos vectores apuntan en la misma dirección, vamos a ver, si nosotros tenemos aquí el vector B, el vector vamos a decir que A, disculpen, y el vector B. Y el vector B. Bien, pues si nosotros los sumamos, ponemos punta con cola. Si los queremos sumar, ponemos punta con cola. Y en este caso, ese vector que es la suma de ellos dos, pues sí tendrá, veamos que en ese caso vamos a tener igual en esta desigualdad. ¿Verdad? La suma del vector B más el vector A es exactamente la misma longitud que este vector que está aquí. Así que sabemos que esta desigualdad va a ser una igualdad, ¿verdad? Va a dar igual cuando los dos vectores estén en la misma dirección. Por otro lado, si los vectores están en direcciones opuestas, vamos a decir que aquí el B está apuntando en la dirección opuesta, pues vamos a ver si nosotros sumamos, vamos a eliminar esto, y sumamos A más este negativo B. Este sería A menos B. Este sería negativo B. Y vamos a poner punta con cola. Punta con cola pues sería colocarlo así, ¿verdad? Ponemos punta con cola. Y el resultado lo voy a poner un poquito arriba para que no solape tanto.
pero el resultado es en esencia esto que está aquí, ¿verdad? Este pequeñito vector. Para que resalte mejor voy a hacer el negativo b más largo. Y ahora, el resultado es este vector que está aquí. Bien, pues aquí claramente a más negativo b es mucho mayor que a más negativo b, que sería este vector de aquí. Así que en este caso, eso lo que nos dice es que en esta desigualdad vamos a tener que este lado es mucho mayor que el otro lado. Y nada, quería que vieran estos dos casos extremos, que son en donde los vectores están en la misma dirección o cuando están en direcciones opuestas. Esos son los dos casos extremos. Y en el intermedio, pues tenemos todos estos casos donde los vectores forman un triángulo y siempre tendremos que la suma de los dos vectores originales es mayor que la magnitud del tercer vector de la suma. Vamos a ver este ejemplo en donde, como podemos ver, tenemos tres vectores. Tenemos el vector A, el vector B y el vector C. Y esos vectores están expresados en magnitud y dirección, ¿verdad? Porque tenemos las direcciones, ya que tenemos los ángulos de cada vector, y también tenemos las magnitudes que están colocadas aquí. Así que tenemos esos tres vectores y lo que queremos conocer es la resultante. Cuando hablan de resultante están hablando de la suma. Queremos saber cuál es la suma de esos tres vectores y queremos la expresión de esa suma primero en componentes y luego en magnitud y dirección. Bien, pues para ir comenzando a efectuar esta suma, lo primero que vamos a hacer es expresar estos vectores en magnitud y dirección. ¿Y por qué hacemos eso? Bien, pues ya les he dicho que lo bueno de los vectores es que tienen esas dos representaciones, la geométrica y la analítica. Y lo bueno de que tengan esas dos formas de expresarlos es que cada representación es bueno para ciertas cosas, ¿verdad? Cada una es útil para ciertas situaciones y no es tan útil para las demás. Y no he dicho mucho en qué situación es útil cada una, pero aquí es que menciono que precisamente para efectuar sumas de vectores, la expresión en componentes es mucho más conveniente que la de magnitud y dirección. Y eso lo pudimos ver cuando vimos la definición, ¿verdad? Cuando vimos la definición, pues para sumar dos vectores en magnitud y dirección, pues es como complicado porque tenemos que dibujar las flechas con la escala correcta y tenemos que asegurar que movamos la punta, la cola de uno, la punta del otro correctamente y todo eso pues es bastante difícil, no difícil sino tedioso. Ahora en el caso de magnitud y dirección, en el caso de las componentes, pues es bien sencillo, simplemente sumamos componente por componente, ¿verdad? La componente de X con la de X, la de Y con la de Y y ya. Bien, pues si queremos hacer una suma, definitivamente lo primero que nosotros vamos a querer es tener estos vectores en magnitud, en componentes. Entonces vamos a hacer eso, vamos a coger estos vectores y encontrar sus componentes. Específicamente yo quiero las componentes de A, quiero las componentes de B y quiero las componentes de C. Ahora, para las componentes de A, vamos a ver. Aquí podemos ver que la componente en X es adyacente a este ángulo que está aquí y la componente en Y es opuesta a ese ángulo que está aquí. ¿Verdad? Para poner eso más explícitamente vamos a dibujar. Aquí tenemos la componente en X. Y aquí podemos dibujar la componente en Y, que sería esta. Esto es AX y esto es AY. Bien, pues podemos ver en base a ese triángulo que aquí vamos a tener que la componente en X es la magnitud de A por el coseno de ese ángulo que está ahí, y es el coseno porque es el adyacente. Así que sería magnitud de A, que es 44, por el coseno de 28 grados. Y eso nos va a dar un número que lo calcularemos más adelante. Pero en el caso de la componente en Y, pues ya sabemos que es con el seno. Sería 44 seno de 28 grados. Y listo, ya tenemos ahí las componentes en A. Las componentes de A. Vamos con las componentes de B. Ok, en el caso de B, vamos a comenzar analizando cuáles tienen que ser los signos. B está en el segundo cuadrante, es decir, que su X es negativa y su Y es positiva.
Así que la B va a tener negativo en la X. Y va a ser, pues vamos a ver. En el caso de B, si dibujamos las componentes, tenemos aquí la componente en X de la B. Vamos a dibujarlo un poco mejor, ahí está. Y la componente en Y de la B. Pues en ese caso tenemos que igual la componente en X, que es esta de aquí, y la componente en Y, que es esta de aquí, la componente en X es la adyacente a ese ángulo y la componente en Y es la opuesta. Así que igual vamos a tener que en el caso de BX es negativo 26.5 coseno de 56. Y en el caso de Y sería 26.5 seno de 56. Ok. Y en el caso de CX y CY, para el vector C no nos dan explícitamente cuál es el ángulo. Pero sí sabemos cuál es el ángulo porque está apuntando en la dirección de negativo Y. Así que hay dos formas que podríamos hacer esto, ¿verdad? Podríamos decir, pues ok, este ángulo de aquí es de 90, o podríamos decir este ángulo de aquí es de 270, pero en este caso es más sencillo por el hecho de que C esté apuntando en una de esas cuatro direcciones cardenales, ¿verdad? Lo que es positivo X, positivo Y, negativo X, negativo Y. Pues esas direcciones son más sencillas porque sabemos que si está apuntando en Y, definitivamente la X va a ser 0. La X de ese vector va a ser 0. Ahora, está apuntando hacia negativo Y, así que la Y va a ser negativa. ¿Y negativo qué? Pues la magnitud. La magnitud de 31. ¿Por qué? Porque toda la magnitud está en la Y. ¿Verdad? La magnitud pueden verlo como que se divide entre la X y la Y. Pero en este caso, si no hay ninguna magnitud en la X, pues la magnitud completa va en la Y. Así que aquí las componentes de un vector que está apuntando hacia negativo Y es bien sencillo. Y lo mismo si está apuntando hacia positivo X, hacia positivo Y o hacia negativo X. Listo, entonces vamos a calcular estas componentes. Y lo estoy usando aquí en mi calculadora. Lo pueden intentar en la suya, que esto da 38.8. Este daría 20.7. Y luego para las componentes de la B, esto sería negativo 14.8. Luego la componente en Y sería 22.0. Y ahí tenemos las componentes de nuestros tres vectores. Bien, y ya que conocemos las componentes de nuestros tres vectores, sumarlos es sencillo ahora. Si nosotros queremos sumar A más B más C, sumamos componente por componente. Así que la componente en X de nuestro vector resultante será la suma de las tres componentes en X de nuestros tres vectores. Va a ser 38.8 más negativo 14.8 más 0. Y esa es la componente en X de ese vector resultante de la suma. Y si sumamos entonces las de Y, serían esta más esta más esta. Esas son las componentes en Y de nuestro vector. Sería 20.7 más 22.0 menos 31. Y eso significa que la expresión en componentes de nuestro vector es lo que den estas sumas de aquí. Vamos a ver. Tendríamos 38.8 menos 14.8. Eso daría 24. Esa es la componente en X, 24. Y luego en Y tendríamos 20.7 más 22 menos 31. 11.7 J. Listo, y ahí está. Esa es la magnitud, esa es la resultante, la suma de nuestros tres vectores, expresada en componentes. Tenemos su componente en X y su componente en Y.
Listo, pues ya tenemos el vector que se nos pide en la expresión de componentes. Pero ahora queremos saber cuál es su magnitud y cuál es su dirección. Así que ahora vamos en la otra dirección. Recordemos que la magnitud de un vector, cuyas componentes conocemos, va a ser raíz cuadrada de su componente en x al cuadrado más su componente en y al cuadrado. Así que eso es lo que haremos aquí, ni más ni menos. Ponemos 24 al cuadrado y 11.7 al cuadrado. Y a eso le sacaremos la raíz cuadrada. Así que vamos a ver. Eso nos daría 24 por 24 más 11.7 por 11.7. Y a eso le queremos sacar la raíz cuadrada. 26.7. Listo. Ya tenemos la magnitud. Y si nos fijamos, la magnitud es un número más grande que cualquier componente. Y en general siempre será así. ¿Verdad? La magnitud va a dar un número más grande que cualquiera de las dos componentes. Así que aquí nos dio más grande que 24 y nos dio más grande que 11.7. Ahora, para la dirección, calculábamos ese ángulo de referencia, que era tangente inverso del valor absoluto de componente en y entre componente en x. Ahora, en este caso no hay que preocuparnos por el valor absoluto. Tangente inverso de 11.7 sobre 24. Y eso nos dará... Vamos a ver si aquí tenemos tangente inverso. Sí lo tenemos, ok. Vamos a ver, tenemos 11.7 entre 24. Y eso le queremos sacar el tangente inverso. Eso nos da prácticamente 26 grados. Listo, y en este caso, ese ángulo de referencia podemos decir que es equivalente a la dirección, porque sabemos que este vector tiene que estar en el primer cuadrante. ¿Por qué tiene que estar en el primer cuadrante? Porque sus dos componentes son positivas. ¿Verdad? Así que si fuésemos a graficar este vector, vamos a ver, vamos a achicar esto un poco. Si fuésemos a graficar ese vector, sería algo así. Tenemos el plano, pues ese vector tiene una longitud de 26.7 y forma un ángulo aquí de 26 grados. Y esta longitud de aquí, lo que mide es 26.7. Y listo, ahí está la expresión de esta resultante en términos de su magnitud y su dirección. Y este ejemplo que hemos hecho aquí es una situación que se va a dar mucho a través de la física, es algo bien común, que tenemos unos vectores, pero esos vectores los tenemos en magnitud y dirección. Cuando nosotros veamos problemas de fuerzas en particular, vamos a ver que podemos identificar la magnitud y la dirección de esas fuerzas. Pero ¿qué sucede? Que nosotros queremos sumar esas fuerzas para encontrar una fuerza neta. Pues si queremos sumar las fuerzas, las tenemos que llevar a componentes, porque nuevamente, sumar vectores es mucho más conveniente cuando los expresamos por componentes que cuando los dejamos en magnitud y dirección. Así que tenemos esas fuerzas en magnitud y dirección, las llevamos a componentes y luego que las llevamos a componentes las podemos sumar para obtener una fuerza neta. Y ya luego que las sumamos y tenemos nuestra fuerza neta, pues ahora nos interesa obtener magnitud y dirección de esa fuerza neta. Así que si ven, en ese proceso convertimos entre las dos representaciones. Primero convertimos de magnitud y dirección a componentes y luego convertimos de componentes a magnitud y dirección de nuevo. Así que como les dije, es bien importante tener la habilidad de convertir eficientemente entre esas dos representaciones porque es algo que vamos a estar haciendo con mucha frecuencia en nuestros estudios de la física.